Soy Federico Reyes Heroles, bienvenidos a Primer Círculo. Soy Carlos Elizondo, bienvenido. Si yo le digo que la cultura y la diversión producen 2 veces lo que la agricultura en México, seguramente usted se va a quedar asombrado. Hay que revisar la cultura y darle el peso que realmente tiene en una sociedad como la nuestra. Y la cultura es mucho, no solo es las grandes exposiciones como la de Miguel Ángel, que gozamos ahora el privilegio de verla, sino todo lo que tiene que ver con cualquier manifestación del espíritu humano. Arrancamos. Hubo un antropólogo del siglo XIX que dijo que la cultura es todo lo que el ser humano hace. Cultura es cómo nos vestimos, cultura es cómo nos alimentamos, cultura es cómo nos divertimos, cultura es cómo nos relacionamos como seres humanos. Pero la verdad sea dicha es que la cultura tiende a ser trascendente y esto es algo muy importante. Y México ya es un mercado cultural muy importante y es no solo eso, también es un productor de cultura muy relevante y lo estamos viendo en los últimos años. Y es por eso que hemos invitado al presidente de Conaculta a hablar precisamente de esta nueva etapa de una sociedad en la cual la cultura es un instrumento de modificación del ser humano, pero también es, hay que decirlo, es muy importante desde el punto de vista económico. Así es. Bienvenido. Muchas gracias, Federico, Rafael, muchas ¿cómo gracias, estás, Carlos. Efectivamente, bueno, yo creo que se pueden dar tantísimas definiciones de cultura. Recuerdo, desde lo que decían los griegos, de darle fines a la naturaleza, ahí aparece la mano del hombre y aparece la cultura, hasta que podría yo decirte que la cultura es lo que queda cuando todo desaparece. Finalmente es la herencia histórica y es lo que queda de una época, lo que queda de los seres humanos que vivimos en convivencia. Y decías tú de la parte económica, la parte cultural aporta el 2.7% del PIB de nuestro país. Es decir, son cerca de 700,000 millones de pesos los que las diferentes actividades vinculadas a la cultura engrosan la vida económica del país. De tal manera que es algo muy tangible y es algo que nos envuelve en nuestra vida cotidiana en ocasiones sin que nos demos cuenta. Ahora, en proporción a lo que gastamos en cultura como gasto público, es muchísimo más, porque tú, Federico, dabas la comparación con agricultura, pero agricultura es más o menos eso, pero el presupuesto de agricultura es infinitamente, varias veces lo que es cultura. Digamos, tú tienes un presupuesto bastante limitado. Sí, así es, efectivamente. El presupuesto de Conaculta, es decir, de todo el sector cultural, incluyendo toda la parte que manejan como etiquetados la Cámara de Diputados, es de 16,000 millones de pesos, frente a 700 y tantos mil, pues sí es realmente poco. Y bueno, pero es que yo creo que además de que la cultura se puede decir que es gastar, yo creo que sobre todo es inversión, porque es una de las mejores inversiones, es lo que recibe cualquier mexicano después que sale del aula educativa. Fíjate que hace poco en una reunión con los reyes de España surgió el tema de la cultura y de la importancia de la cultura para Iberoamérica y comentábamos los números absolutos. Les comenté que, bueno, por ejemplo, la exposición de Chillida fue un éxito y al mismo tiempo ellos estaban cerrando el estudio de Chillida allá, o que Faraones recibió algo así como 700,000 visitantes y seguramente la exposición de Da Vinci que esté en Bellas Artes va a ser un éxito porque en los primeros 4 o 5 días llevaban como 30 y tantos mil. Es decir, ya la masa cultural o de interés cultural, la avidez que hay por la cultura, hace de México un país muy interesante. ¿Cómo ves estas exposiciones? Pues que ahora ya nos parecen normales, pero son masivas. Sí, por supuesto, y sobre todo terriblemente difíciles de lograr. Mira, yo creo que México es un país que por su importancia, la Ciudad de México, una de las grandes capitales del mundo, yo creo que se puede permitir estos picos, diría, estos grandes esfuerzos culturales por situarla con alguna de la gran oferta cultural. Creo que ha habido una tradición, hay años en los que hay épocas, pero en fin, en los últimos año y medio hemos visto que las exposiciones convocan muchísima gente y despiertan un interés, están vinculadas al lenguaje de las redes, están vinculadas al lenguaje de los jóvenes. Por ejemplo, tuvimos hace unos meses una exposición de Yosoi Kusama, una artista japonesa
que estuvo en el Museo Tamayo. Los últimos 5 días de la exposición no cerró, es decir, toda la noche se hizo cola para poder asistir a ella. Fueron cerca de 400,000 asistentes. En este momento tenemos una oferta cultural, yo creo que muy rica. Está, por un lado, Leonardo y Miguel Ángel en el Palacio de Bellas Artes. Otra exposición que se titula Yo el Rey, el arte en la monarquía hispana, y tenemos el arte islámico del siglo VII al siglo XIX en San Ildefonso. A la vez que tenemos en el Museo Tamayo a Franz Liszt, uno de los grandes creadores contemporáneos. En fin, hay un abanico enorme de exposiciones para todos los gustos y para todos los públicos, y creo que algunas de ellas serán difíciles de repetir porque la calidad de las obras impedirá que vuelvan a salir de sus lugares de origen, que es el caso concreto de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Pero hay dos temas, digamos. Uno es esta capacidad de generar una oferta muy complicada de artistas que pueden estar en cualquier ciudad del mundo, que tenemos la capacidad de traerlo, y hay que subrayar que la gente va a verlos, porque contra el mito de que al mexicano no le interesa la cultura, pues estos números que daban rápidamente indican que sí. Pero el otro tema es la capacidad de construcción cultural de México, es decir, las exposiciones que México construye desde su pasado prehispánico, los nuevos museos que estamos construyendo de distintos ámbitos de nuestra cultura. Alguna vez leía unos datos de que la Ciudad de México es de las ciudades con más museos del mundo, más allá de los que traigamos, las exposiciones que traemos, la producción propia. ¿Podrías como tratar de dividir cómo es el peso de ambas respecto al interés cultural de los mexicanos? Bueno, mira, creo que en primer lugar México es un país con una infraestructura cultural enorme, probablemente la más importante de América Latina. Por decirlo en números, tenemos 1,207 museos, 22,600 bibliotecas, 2,000 auditorios, somos el 6º país en la lista de patrimonio mundial, somos el 5º país en diversidad lingüística, el 4º en patrimonio documental, es decir, hasta gastronómico. Tiene un país, tiene un lugar específico en la parte cultural, como yo creo que pocas áreas, otras nacionales. ¿Y por qué razón? Pues porque México es una continuidad cultural desde la época prehispánica, desde el México milenario hasta el día de hoy. Decía Diego Rivera que eran las mismas manos las que trabajaban los mismos materiales. Entonces, hay una continuidad, lo vemos por ejemplo, en Oaxaca, vemos desde las culturas mixteca o zapoteca hasta llegar a Francisco Toledo y a Sergio Hernández. Y hay una continuidad. Y así es en general todo el país, en la parte gastronómica. Por eso digo que hay una parte muy concreta de la cultura, muy tangible, y que es parte de la vida cotidiana de todos nosotros, que en ocasiones nos cuesta trabajo conceptualizarla y verla como una manifestación importante y diversa, porque todos los días estamos en contacto con ella, pero eso es uno de los grandes orgullos y sin duda alguna yo creo que es el rostro más positivo que México tiene en el exterior. Fíjate que hay un caso que a mí me parece fantástico, que es el de Zacatecas. Zacatecas era un estado realmente muy pobre, productor de frijol, con una serie de carencias, y por fortuna esa ciudad que estaba en el olvido recibió apoyos internacionales para poder hacer el cableado subterráneo, y por fortuna en esa ciudad Pedro Coronel decidió abrir un museo, y por fortuna su hermano compitió contra él y abrió otro museo, y por fortuna Manuel Felgueres hizo otro museo, y por fortuna tienen a Goitia. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que ahora resulta con que ya es una ciudad donde hay vuelos internacionales. ¿Para qué? Para ir a ver los museos. Es decir, la pintaste en el mapa cultural con 5 museos, o con 4 museos, Guadalupe, que está remozado, sí, claro, que quedó maravilloso. Es decir, yo creo que hay que también darle ese giro, porque a veces pareciera que la inversión en cultura es una inversión que se va, que no tiene repercusiones concretas. Sí, mira, por eso tenemos nosotros, digamos, dentro de las tareas tradicionales de una política cultural de preservación del patrimonio, de fomento del libro, etcétera, tenemos 4 indicadores básicos en esta administración. El primero de ellos es aprovechar al pleno la infraestructura cultural en estos números enormes que les hablaba yo. Aprovecharla y tenerla en las mejores condiciones. Para eso tenemos programas muy específicos que sobre convocatorias públicas se concursan por los recursos. En segundo lugar,
pues no es nada más estar pensando en nuestro pasado y en nuestra herencia, sino es actualizar nuestra cultura y buscar el modo de hacerla llegar al máximo número de personas, y es la creación de una agenda digital cultural, que por cierto, dentro de 15 días estaremos presentando la primera plataforma audiovisual que precisamente va a ayudar al cine para que las pantallas globales en las que luego no tiene acceso el cine mexicano, a través de estas plataformas puedan llegar. Y estamos trabajando esto junto con los países iberoamericanos. Tenemos igual una plataforma que viene para la cuestión de libros y para la preservación del patrimonio cultural. El otro aspecto es la dimensión social. Precisamente esto que siempre se decía, hacer llegar la cultura a todos los mexicanas y mexicanos, pues es un poco retórico el asunto, pero yo creo que ahora no solo es una obligación, sino es una posibilidad real por todas estas herramientas. Y la otra, la proyección internacional. México tiene extraordinarias formas de proyectarse, todas positivas, todas que nos pueden dar orgullo y que de alguna manera las engloba la cultura. Algunos de nuestros artistas, algunas de nuestras expresiones culturales, la literatura, etcétera. Estamos en las ligas, México está en las ligas mayores, y eso también nos permite poder enriquecer la cultura de los creadores mexicanos y traer a nuestro país también la cultura universal, como es el caso, y ese es el propósito de estas exposiciones, que asista el mayor número de personas, que tengan una experiencia directa de ver un dibujo de Leonardo, una escultura de Miguel Ángel, que probablemente será la única vez en su vida que esto lo tengan, y será algo que no se olvide y que impacte para siempre. Muy brevemente me referiré. En esto estamos incursionando los distintos caminos. No nada más ahorita, por ejemplo, que traemos puros originales en esto. Hace unos meses presentamos una exposición que se llamó La Muestra Imposible, en la que venían obras en recreación digital de 38 museos europeos en torno a Leonardo, en torno a Miguel Ángel, a Rafael y Caravaggio. Y estas fueron 200,000 personas en el Centro Nacional de las Artes. Bueno, esto que al principio no se entendió muy bien qué quería decir una reproducción digital, a lo mejor creó público para esto y nos abre nuevas ventanas y nuevas formas de acercar a la gente en un lenguaje mucho más cercano a la vida cultural. Dos temas rápidos. ¿Qué vamos a hacer respecto a la preservación de sitios arqueológicos como Chichén Itzá, que trae un problema ahí de ambulantes metidos, que esa es la otra cara, cómo defender el patrimonio? Y una muy, digamos que sé que estás trabajando en ella, pero ¿cuándo vamos a poder tener acceso en línea a la venta de todos los boletos, de todas las exposiciones y distintas actividades artísticas que hace con la culta? Porque eso luego creo que disuade a muchos de ellos. Son aspectos prácticos importantísimos. Primero te diré, la preservación del patrimonio. Lo que pasa es que es un patrimonio de tal tamaño el que tenemos. Tenemos 200,000 vestigios arqueológicos y hay 181 sitios abiertos al público. En materia histórica hay 107,800 monumentos históricos, y atenderlo realmente es un problemón. Pero bueno, yo creo que es una conciencia pública y es un trabajo muy cercano con los gobernadores y con los municipios. Precisamente en estos días está por declararse el acueducto del Padre Tembleque parte de uno de los nuevos bienes que se inscribirán en la lista de la UNESCO. Y en la otra parte, la práctica. Prácticamente todos nuestros eventos están por línea, se pueden conseguir. La Cineteca entra dentro de unos días, y lo mismo las exposiciones. Concretamente, las exposiciones, frente a la gran demanda que están teniendo, hemos abierto los horarios desde las 8 de la mañana todos los días, en lugar de era de 10 a 6, y algunos días abrirá de 8 a 9 de la noche, y viernes y sábado abrirá hasta las 10 de la noche, y los domingos de 8 a 8. Rafael, nos podríamos quedar platicando contigo muy largo, además eres un hombre muy apasionado, muy digital, también hay que decirlo, pero nos tenemos que ir, por desgracia. Hombre, pero que sea la primera. Por supuesto, por supuesto. Mil gracias, Rafael. La cultura es parte de la esencia del mexicano. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Rafael.